la noche hablamos de extraños rituales funerarios. Recorremos el mundo, indagamos en tribus milenarias, en pueblos con prácticas que para muchos, desde esta perspectiva occidental, sudamericana, pueden ser escandalizantes, pero forman parte de distintas culturas. Doc, extraños rituales funerarios en Mentiras Verdaderas. Uno tiene que recordar que, mira, los rituales funerarios más conocidos son evidentemente el entierro en un ataúd, que se practica en Occidente principalmente, la cremación, que es la incineración, y muy conocido es evidentemente la momificación, como por ejemplo las momias de Chinchorro, que son las momias más antiguas de la Tierra y que son chilenas, ¿ya? Pero al mismo tiempo, en el mundo se encuentran extrañísimos rituales mortuorios que impactan y que enriquecen todo lo que es la cultura mundial. Sí, claro. Y que hoy día los vamos a ir conociendo, como por ejemplo lo que se llama la práctica de comer los cadáveres de una secta y agrupación hindú que son los Agori, en la India. Esto hace pocos días justamente lo hablábamos con Ricardo Astorga, el viajero, el hombre de las rutas durante tantos años en TVN, y que en su ruta por India justamente tuvo oportunidad de ver y de entender esta experiencia que es bien traumática, ¿no? El necrocanibalismo. Así es, y que se practica mucho en la ciudad de Benares o Varanasi, donde me tocó estar, y también ver estas prácticas que son inusuales. Incomprensible para nosotros. Sí, sobre todo también porque los hindúes son vegetarianos fundamentalmente. Entonces ver a uno de estos Agori comiéndose alguno de estos cadáveres, ojo, que son muchos cadáveres son lanzados al río Ganges debido a que no se tiene la plata para la cremación. Y también los cadáveres de todos los niños menores de 14 años son puros, entonces no se necesita la cremación y son lanzados al río Ganges. Bueno, es ahí donde aparecen estos Agori, que son, y se les venera y se les cree, bueno, que tienen unos poderes espirituales muy importantes y muy poderosos, y que lo que hacen es que toman muchos de estos cuerpos y se los comen, algunos cuerpos quemados también. ¿Por qué? Porque de alguna forma quieren mostrar con esto que no hay nada tan profano como que no se pueda comer. O sea, esto no, el cuerpo es materia inerte en este sentido, y por eso estos Agori lo practican. Se cree que tiene comer este cuerpo humano le confiere poderes sobrenaturales, así como beneficios físicos, como por ejemplo evitar el envejecimiento, tapándose con un taparrabos y cubiertos de cenizas de muertos, de la cremación. Por lo tanto, esta práctica, según lo que uno... Mira, esta práctica, ojo, que no está rechazada por el hinduismo. En el hinduismo no se comen a los muertos, pero hay una tolerancia religiosa tan grande en la India que, al margen de estar, digamos, fuera de todo lo que es las convenciones de la India, igualmente se les acepta, porque entre las cosas que se sostienen es que, bueno, como decía, ingerir la carne de un muerto les permite evitar el envejecimiento y también al mismo tiempo, bueno, desarrollar capacidades espirituales que son asociados con todo lo que es la meditación. Prácticas de este tipo, Ignacio. La pregunta es, bueno, ¿con cuál te vas a quedar, Ignacio? Al final de tu vida, ¿te van a momificar, cremar, enterrar? O quizá puede servir también para que te coman en la India. No corramos riesgos, Doc. Las 4 a la vez. Existe otro también, que son unos aborígenes de Australia, que son sumamente interesantes también. ¿Por qué? Porque cuando muere una persona, los cadáveres son colocados en unas plataformas de madera, el cuerpo es cubierto de hojas con ramas. Y aquí viene lo increíble. El cuerpo comienza un proceso de descomposición, como vemos acá, y muchos de los líquidos del cuerpo descompuesto, cuando
los comienzan a botar, son tomados por muchos, digamos, miembros de la tribu y son untados en los cuerpos de las personas para traspasar las virtudes y las cualidades positivas del difunto. Entonces, con toda esta mezcla que se hace de ramas con los cuales se lo entierra y los líquidos que van cayendo, bueno, se aprovechan los líquidos, Ignacio, y se untan el cuerpo con líquidos de difuntos. ¿Qué te parece esa, Ignacio? Impactante. Así es. Entonces, bueno, son prácticas que se van creyendo en diferentes partes. En este caso, en Australia, ¿ya? Existe otro, Ignacio, que se llaman los igorotes de la isla de Luzón en Filipinas. También estos son muy relevantes porque los igorotes piensan que cuando se entierra una persona bajo tierra, las personas y las almas y los cuerpos se asfixian. En consecuencia, resolvieron todo esto enterrando a los muertos. Aquí, como vemos en pantalla, los ataúdes con los cuerpos sin vida son colocados en altos acantilados. Qué impresionante, Doc. Nunca había visto esto. Son cementerios en el aire, cementerios en la altura. Así es, porque piensan que bajo la tierra se asfixian, bueno, los deudos y las personas que mueren. Entonces se les ponen arriba. Cuando eventualmente también los huesos se caen, lo que hacen, los apilan los huesos y los guardan ahí en una cueva, pero siempre al lado de los acantilados y de estos lugares muy altos. Son prácticas para preservar, en este sentido, o para tratar de que estas personas que mueren tengan una vida con mayor provecho en todo lo que es la eternidad. Qué increíble. Así que son prácticas muy extrañas, pero que son parte de la cultura de todo el mundo, Ignacio. ¿Te gustaría ir? Igual hay una bonita vista, Doc, por ahí quizás podríamos entrar a conversar. Doc, ¿cuánto tiempo permanecen los cuerpos en estos ataúdes en altura? Tiene que ver con el proceso de descomposición natural del cuerpo. Y se les deja ahí. Y eventualmente, como señalaba, se les deja para siempre, el resto de la eternidad, pero se van cayendo los cuerpos, se van cayendo a veces los huesos, y los huesos son apilados y son juntados. Son mezclados en este sentido los huesos que van cayendo y son puestos todos en una fosa. Pero lo importante es al menos ver este extrañísimo ritual que permite o que permitiría a los muertos después de digamos, a las almas respirar, porque no están tapados con tierra, ni con arena, ni en un ataúd. No deja de ser interesante. Como interesante, Ignacio, es el próximo ritual mortuorio de una comunidad que se llama Tona Toraja, que viene de Indonesia, que practican un ritual que se llama Ma Nene, y que no es otra cosa que desfilar con los muertos. No. Este ritual ocurre cada 3 años en este lugar de Indonesia. Qué brutal, Doc. Ahí hay un cadáver y lo vuelven a vestir. Efectivamente. ¿Pero qué quiere decir? Que ese cadáver se enterró, se exhumó, se limpió, se vistió con ropa nueva y lo sacan a pasear a la calle. Son cadáveres previamente momificados, ¿ya?, que son enterrados y que cada 3 años en esta fiesta que se llama desfilar con los muertos, son sacados de las tumbas, y aquellos cadáveres que se logran mantener en pie, bueno, salen a la fiesta con todos los familiares. El tronco erguido, diga, la columna firme. Efectivamente, hay algunas momias, digamos, sujetos momificados que, claro, están más deteriorados, no se pueden parar, y en consecuencia los vuelven a la tumba durante esta fiesta. Pero en este caso, muchos de estos verdaderas momias que se logran parar, ¿qué es lo que hacen los deudos después de 3 años? Bueno, los vuelven a vestir, les ponen ropa adecuada para que puedan celebrar, los limpian, los decoran, incluso les ponen lentes, los peinan, evitando que se caiga el pelo del
de la momia. No, qué locura, Doc. Esto es impresionante. Y así es como pasan un par de días en fiesta, vuelven a dialogar, bailan con los muertos y después vuelve el cadáver, pero un poquito más feliz, me imagino, y también con ropa mejor, a seguir su descanso en las tumbas. Ahora, ojo, porque la momificación, mira, aquí también se observa que la creencia de que el muerto que está momificado no muere. Las momias, ¿te acuerdas que de alguna forma las mismas momias de Chinchorro son momias vivientes, como son en gran medida esto? Porque de alguna forma el espíritu, la momia, acompaña a las personas que están vivas. Claro. Entonces es importante ver que dentro de este ritual de momificación está esta sensación de que el muerto sigue viviendo en la momia. Y cada 3 años, fiesta al menos, en Indonesia y durante este ritual. Cosas bastante impactantes y que, mira, hay algunas imágenes, como vemos, donde los familiares, donde las mujeres de las personas momificadas están muy emocionadas al encontrarse, bueno, con su marido momificado, pero bailando de nuevo, pues. Así que es parte de la historia, es parte de esta rica cultura mundial. ¿Te gustaría esto, Ignacio? Es increíble. Te sacarían a bailar cada 2 años, 3 años, Ignacio. No es malo el paseíto, pero es increíble los choques culturales, ¿no? Porque algo que sería de plano un delito condenable en nuestra cultura occidental, en otras latitudes no solo es legal, sino que además es un festejo, es una ceremonia, es una gran celebración. Y esto es relevante, ¿por qué? Porque nosotros tenemos que aprender a respetar a las culturas de la tierra. No podemos imponer o la cremación o el entierro o la momificación o lo que sea al resto del mundo. Por eso, este episodio que nos sirva para ir dándonos cuenta la riqueza cultural, los paradigmas distintos que hay en diferentes partes del mundo, para aprender a respetarlos, a adaptarnos y que se enriquezca la cultura. Eso es lo más importante, porque, como te digo, hay rituales funerarios que son importantes, que son los más conocidos, pero no son los únicos. Esto que veíamos, Doc, recién son prácticas vigentes hasta la actualidad. Entiendo que ahora viajamos por el tiempo para enfrentar otra forma de despedir a los muertos. Nos vamos a remontar, mira, al siglo III, IV, V antes de Cristo, en todo lo que fue Persia, bajo la religión de Zoroastro, el gran profeta Zaratustra en este sentido, que va a fundar todo el zoroastrismo, la religión de Ahura Mazda y también de Ahriman, el adversario de Ahura Mazda. De alguna forma el zoroastrismo funda todo lo que es el dualismo en la tierra. Pues ahí existe en esta Persia antigua un ritual muy importante, porque se considera que el cuerpo inerte es impuro. En consecuencia, había que lavarlo primero con orina de toro. El toro, digamos, es un animal sagrado, prácticamente una divinidad en todo el Oriente. Entonces el cuerpo inerte, que es en este sentido, como decía, que está contaminado, tiene que ser limpiado. ¿Y con qué se limpia? Con la orina del toro. Se le limpia una vez, ¿ya? Se le enjuaga por todas sus partes y después aparece un perro, que es un perro muy importante porque se le llama el saglit. Ese perro huele al cadáver, de alguna forma limpiado con la orina, y si es que el perro le ladra al cadáver, significa que el cadáver aún guarda espíritus malignos. En consecuencia, hay que volver a lavarlo con orina de toro. El perro ejerce una labor fiscalizadora. Así es, así es. El perro vuelve a olerlo y cuando no le ladra, se lleva el cuerpo a lo que se llama la Torre del Silencio, que son un lugar sagrado donde se deposita el cuerpo
y es dejado allí para que la acción de la naturaleza, bueno, opere naturalmente. Muchos de estos cuerpos colocados en la Torre del Silencio son devorados por buitres o por otros animales que los desgarran, se alimentan del cadáver. Pero cuando una vez el cadáver queda totalmente en huesos, estos huesos caen y que son apilados y almacenados en una cueva debajo de la Torre del Silencio. Entonces, es un ritual bastante particular. ¿Por qué? Porque después de esta limpieza, son los buitres y otros animales que se devoran toda esta carne, quedan los huesos, y los huesos quedan todos apilados debajo de la Torre del Silencio. Una tradición muy importante. ¿Por qué? Porque nos permite remontarnos a este inmenso imperio que fue el Imperio Persa, el primer imperio de la Tierra de carácter universalista, dualista también, y que tenía, por cierto, esta práctica, este importante ritual funerario. Te limpiaban con orina de toro y después, bueno, a la Torre del Silencio a que te coman los buitres, y quedaban todos los restos de sus, digamos, de los huesos. Son importantes estas cosas, Ignacio. ¿Por qué? Porque te das cuenta que uno desconoce muchísimas de estas tradiciones y que fueron practicadas y que son practicadas muchas hasta el día de hoy. Entonces, vamos, que la cultura tiene muchos colores, no solamente dos colores. No estamos en un mundo dualista en realidad, hay muchísimos colores. Como por ejemplo, trasladémonos a una isla que es fundamental, que es la isla de Madagascar, y a una tribu que se llama la tribu Malgache. ¿Por qué? Porque esta tribu cada 7 años celebra una fiesta que es la fiesta que se llama Famadina, que es prácticamente bailar con los muertos. ¿En qué consiste este rito fúnebre? Es que cada 7 años se saca a los muertos de sus tumbas, se envuelven los cadáveres en nuevas ropas y en sudarios blancos, y luego son llevados al pueblo a una fiesta, los suben, bailan con ellos, pero esto ocurre cada 7 años. Es muy parecido a la tribu que veíamos recién de los igorotes, allá en Filipinas. Claro, se repite, es un ritual distinto, pero hay cierta similitud. Así es, los otros estaban momificados, estos están, de alguna forma se les envuelve, y como vemos en pantalla, son llevados ya envueltos en sábanas blancas a una fiesta en el pueblo. Durante esta fiesta, lo particular es que nuevamente los que practican este rito conversan con los muertos, les hacen consulta, le piden consejos a los muertos, les dan caricias, los abrazan. De alguna forma no están muertos como los mismos de las mismas momias de Filipinas, no los sienten muertos. Claro, lo que podría considerarse una herejía, aquí uno también lo puede ver como una forma de romper el tabú, ¿no? Sí, pues. Y la muerte y la vida están en una fiesta, en un punto en común. No hay una mayor diferencia, los muertos acompañan a los vivos, en este caso cada 7 años se juntan para una fiesta. Y los vivos acompañan a los muertos. Y también uno tiene que recordar esa isla de Madagascar, porque tiene tantas tradiciones desconocidas la isla de Madagascar. Fíjate tú que dentro de la historia de las guerras de la tierra hay 2 grandes epopeyas bélicas de marca mayor. Una son los mapuches, que lucharon durante 300 años contra los españoles, y la otra gran epopeya bélica de la tierra son los aborígenes y las tribus y el pueblo de Madagascar, que luchó durante 400 años contra todos los invasores que llegaban a la isla. Entonces, guardan una tradición tan rica que al menos la recordamos hoy día, dándonos cuenta cómo para ello, piensa tú lo que podría llegar a significar que uno saque un muerto desentierre un muerto, se lo llevan preso acá.
Allá no. Allá cada 7 años tenemos fiesta, vuelven a conversar, los acarician. Claro, todos envueltos en este sentido en todo lo que es una sábana. Doc, hablando de islas, entiendo que en Nueva Guinea hay un ritual que para nosotros puede ser igual de contradictorio, pero que es parte de su cultura. Hay una etnia que se llama la etnia Dani. Y mira, cuando uno, miembro de esta tribu, muere, viene el sacerdote, se acerca a uno de sus parientes y les corta los dedos. ¿Cómo le corta los dedos? Con unas... Aquí estamos particularmente con... Utilizan una cuerda confeccionada con cáñamo. Y lo que hacen es apretar los dedos, girar, mover la cuerda, hasta que no solamente les rompe la carne, sino que les rompe los huesos de los dedos. Ahora, ¿cuántos dedos corta para el funeral de un difunto? Depende estrictamente del sacerdote, de nadie más. ¿Y qué es lo que pasa? Porque claro, se muere un familiar, pero le cortan el dedo a un vivo. Claro. Lo que hacen con estos dedos, se los amarra después, los dedos que corresponden cortar, y se los amarra en una especie de collar con cabello humano y se les cuelga al difunto. Entonces el difunto se va con los dedos de su pariente. Algo insólito. Insólito. Pero ¿para qué es esto? Primero, sobre todo, para que el difunto no vuelva a molestar a los parientes vivos. Y también para que se vaya de alguna forma más tranquilo a la otra vida, Ignacio. Doc, impactantes rituales de muerte son los que revisamos a esta hora de la noche en Mentiras Verdaderas. Seguimos haciendo este recorrido para muchos macabro, para otros abriendo las posibilidades, ¿no? Es decir, nos enteramos de prácticas culturales desconocidas para muchos. Vamos y volvemos. Mentiras Verdaderas, noche de viernes. Para muchos, herejías, delitos de plano, ¿no? Actos condenables. Para otros, una mirada para expandir el mundo, ¿no? Estamos hablando de rituales que forman parte de culturas a veces ancestrales, milenarias, prácticas que están insertas en etnias desde hace muchísimos años y que uno simplemente tiene que observar con respeto, pero la verdad, Doc, hay algunos que han sido tremendamente impactantes, como el que viene a continuación. Así es, como los Aida de América del Norte. Cuando hablamos de los Aida, nosotros nos remontamos a todo lo que es una creencia totémica. Piensa tú que el totemismo es quizá la segunda creencia más, digamos, más antigua, porque primero viene el animismo y después el totemismo. El tótem son, bueno, aquí vemos cuáles son estos tótem, que son unas figuras de madera, que son los símbolos más importantes de la tribu correspondiente, en este caso, a los Aida de América del Norte. Pues bien, en esta tribu, cuando las personas morían, los cadáveres, primero que nada, se abrían los cadáveres, se les sacaban las entrañas. Ya. Se depositaban los cadáveres debajo del tótem y las entrañas eran colgadas en el tótem. Upa. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad que todos los animales, buitres, bueno, osos, lo que sea, fueran a comer las vísceras humanas. Las vísceras humanas que estaban colgadas en el tótem. El tótem es la figura, la deidad más importante de estas tribus. ¿Y qué es lo que sucedía? Cuando llegaban estos animales a comer las vísceras que estaban colgadas, hacían ruido. Y esos ruidos que hacían los animales, según la creencia, alertaban, digamos, a todas el mundo subterráneo de que había un muerto y que tenían que abrirle las puertas a este muerto. Entonces el ruido de los animales comiéndose las entrañas, de alguna forma le abría el paso al mundo subterráneo, que era donde estaba el cadáver abierto en este sentido en el suelo. Interesante la forma funeraria de esta tribu, totémica, pero al mismo tiempo, cuando moría un jefe de los Aida, ¿tú sabes lo que hacían, Ignacio? No, Doc, ¿qué cosa? Agarraban el cuerpo del jefe,
se le pegaba el cuerpo al tótem y se le golpeaba hasta fusionar el cuerpo con el tótem. Oh, Imagínate la creencia, qué imagínate, brutal. pero piensa tú que es la deidad más importante. En consecuencia, el jefe era fusionado con esta figura de madera, con cara muchas veces. Y ojo que a donde se trasladaba el tótem iba detrás la tribu. ¿Y quién estaba en el tótem? Bueno, los restos pegados en la madera. Así son las tradiciones. De alguna forma, entonces, el jefe, que claro, uno dice, uy, qué horroroso. Claro. Sí, pero estaba siendo fusionado con la deidad totémica. Algo muy relevante que, bueno, que de alguna forma muestra estas creencias tan particulares. Como la próxima también. Viajamos a Sudamérica. Porque nos remontamos a todo lo que son los Yanomamis de Venezuela, de Venezuela y de Brasil. En específico, claro. En específico. Pues bien, ¿qué es lo que creen estos Yanomami? Que la muerte no es algo natural, que la muerte, más bien dicho, es algo irremediable, pero que es provocada por demonios malignos enviados por los enemigos de los chamanes de otras tribus de los Yanomami. Vendría a ser la maldición de un brujo de otra tribu. Claro, esto quizás es muy distinto a todo lo que hemos revisado, porque hasta el minuto son rituales algunos bastante alegres, ¿no? De fiesta, de festejo, de encuentros entre la vida y la muerte. Aquí vemos una tribu que ve la muerte como algo negativo. Así es. Como un pesar. Como una maldición del brujo de otra tribu. ¿Qué es lo que hacen cuando entonces alguien muere? Primero, no están muy contentos, pero toman el cuerpo, lo ponen sobre una hamaca, lo pintan, lo decoran con plumas blancas, en medio de danzas y gritos. Por regla general, la mujer del muerto, su cara es pintada completamente negra. Y después de este ritual, donde decoran al muerto, lo incineran, lo creman en este sentido. Pues bien, después de cremarlo, Ignacio, toman las cenizas del muerto, los Yanomami, y hacen una mezcla con una sopa de plátano. ¿Ya? Las cenizas del muerto con sopita de plátano y después se la toman. O sea, técnicamente se comen al muerto. O se toman las cenizas del Se muerto. toman las cenizas del muerto y así de alguna forma Esto es una reciclan. locura. Me acuerdo de un escándalo que generó Keith Richards, el histórico guitarrista de los Rolling Stones, cuando aparece esta noticia que el tipo, al parecer, ¿no? Se había literalmente jalado las cenizas de su padre. Esto generó un escándalo mundial. Después él contó que esto era un mito urbano y que eso era totalmente falso. Confirmó que no había ido al funeral de ninguno de sus padres, pero que las cenizas estaban lanzadas en un árbol o algo así. Pero lo que estamos viendo acá es aún peor. Digamos Gente que se toma en una sopa las cenizas de sus muertos. es una sopa de plátano, al menos, Ignacio. Entonces, pero fíjate tú cómo son las tradiciones. Es decir, mira, primero, la cremación, cuando te incineran, el espíritu se libera con mucha más facilidad del cuerpo. Hay una purificación mucho más rápida que el entierro. Pero después, para concluir, bueno, en esta sopita de plátano se toman y de alguna forma se integran con el muerto. Se integran, lo llevan consigo mismo. Por lo tanto, para los Yanomamis, los muertos perviven también en el mismo cuerpo y en la misma alma de las personas que están vivas, de todos sus familiares. Es relevante esta tradición de los Yanomami de Brasil y de Venezuela, porque de alguna forma también uno lo puede asociar a una tendencia actual que tiene referencia a considerar la muerte no como un proceso natural, sino que como una enfermedad. Hoy día muchos investigadores científicos y que están relacionados con toda esta búsqueda de la inmortalidad, consideran a la muerte como una enfermedad, o sea, la vejez como una enfermedad. Y en este sentido,
hay algo similar, en cuanto que los Yanomami piensan que la muerte es algo maligno, es un embrujo, una maldición enviada por brujos de otras tribus. Entonces, no deja de tener esta reflexión, no deja de aportarnos esta visión. Todo concluye en una rica sopa de plátano con las cenizas del muerto. Entonces, hay una integración. De alguna forma, en gran parte de los pasajes que hemos visto, está este denominador común. La muerte no es nada, Ignacio. La vida es lo que es, los muertos siguen estando con nosotros y hay rituales que los acercan aún más, como es de alguna forma y los otros que hemos visto. Y que, claro, es una integración a la muerte, porque en nuestra cultura occidental no solo le tenemos terror a la muerte, no hablamos de ella, la convertimos en un tabú y los muertos están aislados en la periferia en ciudades de muertos, que las hemos llamado cementerios. Hay un pesimismo detrás de este pensamiento occidental, porque Occidente, particularmente a partir de todo el pensamiento existencialista del siglo XX, ve a la muerte como un fracaso, como volver a la nada. Claro. No hay una vida después de la muerte, porque recordemos, bajo esta visión del siglo XX, todo lo que existe y todo lo real es la materia. Entonces hay un pesimismo. Por eso la gente en esta cultura occidental, en la cultura occidental, tú decías, no le gusta conversar de la muerte, pero lo que es peor también en muchos casos, se muere la persona y se le olvida porque en realidad lo único real sería esta vida. Para estas tradiciones, al menos son distintas. Como por ejemplo, Ignacio, tenemos otra increíble tradición que nos va a remontar a todo lo que se llama el entierro celestial, que esto está vinculado a todo lo que es la tradición oriental del budismo. Es una de las tradiciones mortuorias del budismo que se practica allá, en el extremo oriente. Y esto tiene que ver con que, primero, la concepción de que el cuerpo sin vida no tiene ningún valor especial. Es prácticamente una cáscara vacía y se acabó. El muerto no es nada más que una materia. Por eso, acuérdate, de los agori de la India se lo comían. Es decir, ¿estoy profanando qué? Si es simplemente una cáscara vacía, al menos en este caso de los monjes lama, de algunos monjes lama, que practican este entierro celestial. ¿Qué es lo que sucede? Cuando una persona fallece, un monje lama se acerca al cuerpo y durante varios días, el monje lama recita sus cantos, medita al lado del cuerpo, para que de alguna forma lo prepare al alma para todo lo que es la reencarnación, ¿ya? Pero el cuerpo en sí no es relevante. Lo que es relevante es el alma del cuerpo, el ingrediente que vivifica la materia y que, según las tradiciones, que son bastante comunes, acompaña al cuerpo al menos durante 3 días. El alma está ahí, dando vuelta durante 3 días, el cuerpo antes de subir a los cielos superiores o bajar al infierno o quedar en el purgatorio, según, las tradiciones. Ahora, después de esta meditación, de estos cantos que hace este monje lama al lado del cuerpo, el cuerpo es bendecido y es llevado por los parientes a las más altas montañas que puedan llegar. En ese lugar donde están en las montañas, el cadáver es trozado en varios pedazos, ¿ya? Y luego se le da de comer a los buitres. Aves de rapiña. Parecido a lo que ocurría Sí, en claro. el zoroastrismo antiguamente. Se troza el cuerpo en pedacitos y alimento para los pajarracos. Así es. Y se le entrega, después de todas las bendiciones, oraciones, meditaciones, al lado del cuerpo. Ya. ¿Ya? Se le troza en las montañas y se le da para los buitres.
aquí viene el punto, que si los buitres no se comen el cuerpo, es mal augurio para toda la reencarnación, porque el proceso de reencarnación culmina en que no te vuelves a reencarnar, y en eso consiste. De hecho, en gran medida, si uno es un humano, sería que antes fue algunos animales de menor conciencia. En consecuencia, el paso por el humano debiese significar, en el mejor de los casos, llegar a los cielos superiores, al Aharat, que se llama. Entonces... es interesante, o sea, esa reencarnación viene de mamíferos u otro tipo de especies, de otro tipo de animales, y el humano es la cúspide, antes de un ascenso celestial. Así es. Pero claro, a veces el karma de las personas, es decir, la cruz, que el karma y cruz es bastante parecido, oscurece mucho el alma y ¿qué es lo que sucede? Se reencarnan, incluso se pueden reencarnar bajo esta tradición en gusanos, en seres mucho, digamos, en figuras inferiores en este sentido, en comparación con el ser humano. Ahora, lo particular de este ritual es que si los buitres no se comen el cadáver, parece que es mal augurio y es posible que el alma se reencarne en algún otro animal, incluso en plantas, en gusanos, en insectos. Así que lo que esperan los deudos cuando están observando este ritual es que se lo devoren los buitres. Miércoles. Así es, en trocitos. Qué locura. Así son las tradiciones. Vamos a hacer una breve pausa y a la vuelta vamos a viajar a Corea del Sur. ¿Es cierto, Doc, que los restos humanos se transforman en perlas? No me responda. Hacemos un breve corte y seguimos con más Mentiras Verdaderas acá en la Red Nucleares. Hoy ponemos a prueba nuestra tolerancia occidental en torno a los distintos ritos y prácticas que tribus, pueblos milenarios muchas veces han hecho en torno a la despedida de sus muertos. Rituales mortuorios impactantes. Doc, antes del corte hablábamos de muchos que nos han llamado tremendamente la atención, pero yo le preguntaba respecto de lo que sucede en Corea del Sur, muertos que al parecer se convierten en perlas. ¿Qué significa? ¿Cómo se practica esto? Es algo reciente, en cuanto que el año 2000, todo el gobierno de Corea del Sur determinó que los familiares de los muertos tenían que sacar a los cuerpos de los cementerios después de 60 años. ¿Por qué? Porque había una sobrepoblación de personas en los cementerios, no habían espacio, las razones que quisieran. ¿Esa exhumación qué significaba? ¿En qué se convertían esos huesos, digamos? Bueno, ahí está el punto. El punto es que, después de 60 años, los familiares van a tener que sacar a los deudos de las tumbas. Entonces, eso ha provocado primero una consternación en las tradiciones funerarias de Corea del Sur. Y también una problemática, porque claro, uno se puede morir hoy día, pero después en 60 años más, quizá, ¿qué descendiente va a tener que empezar a sacar los muertos y botarlo a la basura? Claro, ¿quién se hace cargo de eso? Debido a esto, se ha innovado en todo lo que estamos viendo, en lo que se llaman las perlas de la muerte, que es un nuevo ritual funerario, en este caso, desarrollado recientemente en todo lo que es Corea del Sur, y que consiste simplemente en degradar el cuerpo del difunto, procesarlo, muchas veces incinerarlo, para conformar y crear pequeñas, de alguna forma, perlas de la muerte que tienen diferentes colores. Pueden ser, en este sentido, color turquesa, increíble, color rosa o color negro. O sea, lo que estamos viendo son restos humanos convertidos en perlas. Así es. Entonces, este resto humano que estamos viendo aquí se le pasa a una persona, a los deudos, y se lo puede llevar a la casa, lo puede mantener, pero lo relevante bajo esto es que no genera ningún espacio, ningún espacio mayor. No hay un problema en este caso de la sobrepoblación de los cementerios, claro, y se puede, tener al
deudo y al difunto transformados en perlas. ¿Qué color te gustaría, Ignacio? ¿Turquesa, rosa o negro? Me quedo con el turquesa, Doc. Creo que decoraría muy bien el living de los hijos que aún no tengo. O 60 años, estaríamos hablando ya de los nietos, que tampoco tengo, Doc. Por lo tanto, aquí entramos en estas respuestas actuales a estos procesos, porque también es muy similar a lo que te deja la incineración. En la incineración te dejan un pequeño cofre con la ceniza. Sin embargo, aquí son las perlas de la muerte que se llaman este nuevo ritual. Impresionante. Impresionante. Ahora, tú decías, antes de pasar al último ritual funerario, tú hablabas de la tolerancia del occidental. Claro. Y uno ahí tiene que recordar, de todas maneras, todo lo que es Campeche, México, para el Día de los Muertos, porque en el Día de los Muertos, en aquel lugar de México, que nos ven muchísimo, así que le mandamos calurosos saludos, nos deben estar viendo en directo a través del www.lared.cl. Bueno, para el Día de los Muertos lo que hacen allá es sacar los cuerpos, sacar los huesos y limpiar los huesos. Y eso lo practican para el Día de los Muertos. Entonces, por eso, uno tiene que ser tolerante frente a todas las tradiciones que hoy día hemos ido conociendo. Pero hay una última, Ignacio, que nos vamos a remontar al momento presente y que tiene que ver también con todo el problema de lo que son estos cementerios, ciudades de muertos. Piensa tú lo que es un cementerio propiamente tal, católico, cristiano, con los cofres. Los cofres adentro, los cuerpos se van desintegrando lentamente. Son procesos que bueno, las exhumaciones, muchas de las exhumaciones que se realizan son macabras en el sentido de lo que encuentran detrás. Por eso al menos paso la visito. Cuando yo muera, queridos amigos, no me metan en un ataúd, simplemente quémenme y tiren las cenizas al mar o a alguna otra parte. Pero adentro de un ataúd no voy a estar porque uno tiene el alma libre, pues, Ignacio. Entonces adentro del ataúd no paso la visita en ese sentido. Pero debido a esta sobrepoblación de que no hay espacio en los cementerios, que hablar del Cementerio General de Santiago y otros tantos cementerios, hay unos emprendedores italianos, particularmente Anna Citelli y Raúl Bretzel, que desarrollaron lo que se llama la cápsula mundi o cápsula del mundo de los muertos, que tiene que ver con esto que estamos viendo acá, que es una cápsula cuyos prototipos se están desarrollando en este minuto y que lo que buscan son un entierro orgánico y biodegradable que convierte, en palabras bastante sencillas, el cuerpo del fallecido en nutrientes para un árbol que crecerá gracias a los restos. De esta forma, cuando uno vaya a ver a su familiar difunto, no va a ir a ver un cementerio con una lápida, sino que va eventualmente a ver un bosque de árboles, evidentemente, pero que son de alguna forma transformados los restos en un árbol. A ver, esto es bien impresionante, Doc, porque efectivamente, y aunque no queramos reconocerlo, el cuerpo humano en descomposición es un maravilloso abono para la tierra. Por ende, plantar un árbol justo arriba o conectarlo desde sus raíces implica que ese árbol se va a nutrir del cuerpo en descomposición y va a crecer de una forma mucho más frondosa y poderosa. Bueno, esto también, mira, es una visión ecológica en este sentido. Es una visión que permite apartarse de este mundo quizá tan oscuro de los cementerios para formar un bosque de estos árboles, como tú decías, que crecen con los nutrientes del mismo cuerpo humano. Claro. Para estos efectos prácticos, el cuerpo es metido en esta cápsula biodegradable en posición fetal. Ya. De alguna forma es como venimos en este... O sea, del vientre materno al vientre de la Pachamama, de la madre tierra. Y tiene esa intención, y eso es
de alguna forma, digamos, el espíritu que hay detrás. Bonito. Un espíritu evidentemente mucho más sustentable, más amigable, más natural, pero uno no puede olvidarse. Acuérdate de los círculos del infierno de Dante. Acuérdate que uno de los círculos del infierno, las almas están amarradas a los cuerpos, las almas de los suicidas están amarradas a árboles, pegadas a los árboles, son las almas de los suicidas. Claro que el infierno de Dante es un poema en este sentido, pero bueno, uno no puede dejar de hacer esto. Doc, ¿sabe qué? Me gustó esta forma de morir y finalmente trascender, porque ese árbol va a tener una vida que puede ser de siglos. Y ese árbol finalmente es la proyección concreta de un ser que murió. Esos nutrientes se van a convertir en esas raíces, en ese tronco, en esa frondosidad, y uno puede vivir a través de ese árbol por los siglos de los siglos. Mira, ha sido tan importante este emprendimiento que han surgido algunas vertientes distintas. Tenemos un video que muestra el mismo proceso, pero claro, no metiendo, señor director, no metiendo el cuerpo a esta cápsula biodegradable, sino que el proceso lo narra esto y tú lo puedes ir leyendo, Ignacio. Dice ahí, el entierro del futuro. Estamos viendo cómo el ataúd dice, así serán los entierros en el futuro. Esto es muy interesante. Y deriva precisamente de lo que estábamos hablando. Este proyecto. Primero, el cuerpo será congelado con nitrógeno líquido. Ahí lo estamos viendo. Después, será desintegrado por medio de vibraciones. Oh. Increíble. Así avanza. Luego, se le quitará la humedad por medio de liofilización. Liofilización. El ritual funerario moderno, actual. Después todo lo que son los restos que quedan prácticamente transformados. Ahí están. Las partículas sobrantes serán separadas. De la misma manera que se hace con los metales. Así es. Ahí se van separando, bueno, los metales y otras cosas que no son nutrientes para lo que viene. Ah, no, Doc, no me diga que el cuerpo humano se convierte en una gran pieza de abono para después ser enterrado a una poca profundidad. Y es precisamente ahí donde se planta el árbol. Donde en unos pocos meses crecerá un árbol. Ahí está. ¡Qué impresionante! Rituales funerarios. Yo solamente para terminar este episodio, recordar una frase relevante, queridos amigos. Solo los dioses viven para siempre bajo el sol. En cuanto al hombre, sus días están contados. Hagan lo que hagan, no es más que viento. Doctor Fire.